Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche para que juntos estudiemos y podamos meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para esta noche, que Él nos dirija y nos ayude. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. En esta noche rogamos de tu dirección, que nos ayudes, que nos dirijas, Padre eterno, a comprender, a entender tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda. Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos. Gracias por este tiempo, porque tú eres bueno y maravilloso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar. Espero que tenga lista su Biblia y que me puedan acompañar al primer libro de Samuel. Y vamos a seguir meditando en el capítulo 10. Vamos a ver del versículo 17 al 27. Y también vamos a ver todo el capítulo 11. Vamos a tratar de reflexionar en algunas cosas importantes. Es difícil, ¿no? Meternos a todo el contenido que hay en estos pasajes. Pero creo yo que hay algunas cuestiones puntuales que sobresalen en estos relatos. Hoy les quisiera hablar sobre la selección pública. Y eso es lo que vamos a observar en el capítulo 10. Y como esto también se va a ir desarrollando en el capítulo 11. Hermanos, la elección secreta de Dios ahora se hace pública. Ya lo observamos en el capítulo 10 y versículo 1. Que Samuel agarra una redoma de aceite y la derrama sobre la cabeza de Saúl y lo besa. Y vemos entonces este ungimiento secreto. Pero lo que vamos a observar en esta noche es entonces la elección que Dios, la elección pública ya de Saúl. Por cuestiones de tiempo, hermanos, yo no quiero leer todos estos pasajes, pero me gustaría poderlos resumir. El profeta, hermano Samuel, reúne a todo el pueblo en Mizpa y les da una palabra de parte de Dios. Y les dice: yo los saqué a ustedes, al pueblo de Israel, yo los saqué de Egipto, los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los afligieron. Pero sobre todas estas cosas, pues ustedes quieren un rey, ustedes han pedido un rey. Se hace un sorteo. Es interesante, hermanos, porque yo le invito a que pueda leer ustedes estos pasajes. Y se hace, hermanos, un sorteo. Reina Valera no lo menciona, pero si usted agarra alguna otra versión se va a dar cuenta que muy probablemente se habla de que se hace un sorteo. Y entre este sorteo que se hacen de las tribus, pues sale la elegida, la tribu de Benjamín. Y dentro de la tribu de Benjamín, pues lógicamente está el papá de Saúl, Cis. Y Saúl, hermanos, entonces es elegido como rey. Un dato interesante y algo que vamos a observar, hermanos, es que este rey, o el que estaba siendo electo rey, estaba escondido. Y esto es un dato interesante. Pero a pesar de que este personaje importante está escondido, pues el pueblo está contento, el pueblo está eufórico, y entonces ellos gritan y dicen: ¡viva el rey! Entonces, hermano, Samuel, dice el texto bíblico, que recitó luego al pueblo las leyes del reino y la escribió en un libro. También hay un detalle importante en el versículo 27, al final del capítulo 10, donde, hermanos, hay algunos hombres perversos que se preguntan: ¿cómo nos ha de salvar refiriéndose a Saúl? ¿Cómo nos va a salvar este hombre? Y le tuvieron en poco, dice el pasaje bíblico, y no le trajeron presente, mas él disimuló, dice el texto, refiriéndose nuevamente a Saúl. Entramos al capítulo 11, hermanos, y nos damos cuenta entonces que se levanta un hombre amonita llamado Nahas. Y este hombre comienza a afligir
al pueblo. Acampó contra Jabes de Galaad y dice, hermanos, que los empieza a afligir. Entonces ellos ven, hermanos, y realizan, tratan de llegar, diríamos, hablan con Naas. Y entonces él les dice, no hay ningún problema, nosotros podemos hacer una alianza. Solo que lo único es de que entonces a todo el pueblo yo le saque el ojo derecho. Esa era la única condición, ¿no?, que ponía este hombre perverso llamado Naas. Está bien, hagamos alianzas, pero todo el pueblo, ¿no?, le vamos a sacar el ojo derecho. Y hermanos, eso dentro de la cultura era algo totalmente humillante. Y así es entonces como se va desarrollando el capítulo 11. Cuando Saúl, hermanos, se entera de esto, también dice el texto bíblico que el Espíritu de Dios viene sobre él. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Y él, hermanos, entonces corta un par de bueyes y los cortó en trozos y los envió a todo el territorio de Israel con mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor sobre todo el pueblo, cayó el temor de Jehová. Vemos, hermanos, entonces que ellos pelean y que vencen, hermanos, al pueblo. El capítulo 11 es muy interesante y vencen a los amonitas y entonces levantan un culto al Señor y alaban el nombre del Señor. Ya con este contexto, Saúl, hermanos, pensó que saliera a buscar algunos animales, pero en realidad estaba siendo enviado por Dios a Samuel. Y ya lo observamos en el capítulo 9. Él cree, hermanos, que solo va a buscar los animales perdidos de su padre, pero todo esto está bajo el plan de Dios. De hecho, la sugerencia, hermanos, del siervo de que Samuel pueda decirles qué camino tomar es literalmente el camino que hemos andado. Sugiere que el sirviente piensa que Samuel no les dirá qué hacer a continuación, sino que les contará el verdadero significado de su extraño viaje. Este viaje indiscutiblemente tenía un propósito y ya lo hemos observado. Ahora la providencia de Dios se ve nuevamente cuando la suerte recae sobre Saúl. Vemos, hermanos, de que hay un tipo de suerte que pasa aquí. Es elegida la tribu de Benjamín y es elegido entonces Saúl. Pero lamentablemente, incluso antes de que Saúl comience su reinado, vemos, hermanos, que está perdido. El pueblo consigue el rey que perdió. Un rey que está perdido. Un rey que no sabemos en dónde está. E inmediatamente, dice el texto, hermanos, que no lo pueden encontrar. Estamos en el capítulo 10 y me gustaría que fuésemos al versículo 21. Y la palabra de Dios dice: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron. Ojo a esto, hermanos. Y le buscaron, pero no fue hallado. El rey elegido está perdido. No lo encuentran. No fue hallado, dice la palabra de Dios. Inmediatamente no pueden encontrarlo. La historia comenzó con una búsqueda. ¿Se acuerda? Con una búsqueda para encontrar unos burros perdidos. Y ahora no pueden encontrar al rey. El rey está perdido. Por eso el pueblo debe de consultar al Señor. No confiarán en que Dios los librará. El versículo 19, hermanos, el pasaje bíblico dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues,
presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Pero ni siquiera pueden encontrar a su propio rey sin la ayuda de Dios. Versículo 22 dice: preguntaron pues otra vez a Jehová. Vean, hermanos, y esto es importante que lo podamos observar en esta noche. El rey está desaparecido y el pueblo ahora entonces tiene que acudir a Dios nuevamente. Preguntaron, dice el versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el bagaje. El pueblo sigue recurriendo a Dios. Su rey está perdido. ¿Por qué no pueden encontrar a su rey? Porque su rey se ha escondido, dice el pasaje bíblico. Difícilmente, hermanos, este es un comienzo favorable para aquel que ellos creen que saldrá adelante de nosotros y peleará nuestras batallas, como lo observamos en el capítulo 8 y versículo 20. Necesitamos un rey, dijo el pueblo, para que nuestro rey entonces salga y pueda pelear nuestras batallas. Pero ahora observamos, hermanos, que este rey está perdido, que este rey está escondido, pero están cegados por su determinación de tener un rey, que cuando lo encuentran lo aclaman con palabras. El versículo 24 dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Me gustaría leer también este versículo 24 en la versión de las Américas. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! Era un pueblo tan obstinado que nos damos cuenta, hermanos, de que a pesar que este rey estaba perdido, de que este rey estaba escondido, pero aún así en la euforia el pueblo dice: ¡viva el rey! En el capítulo 8 y versículo 11 Samuel describió cómo sería la justicia del rey. Y en el capítulo 10 y versículo 25 se usa nuevamente la misma palabra, pero esta vez Samuel está declarando cómo debe de ser la justicia del rey. En el capítulo 8 Samuel le dice al pueblo todo lo que el rey reclamará como sus derechos. Pero aquí Samuel escribe los derechos y los deberes de la realeza. Quizá ahora que lo han encontrado, Saúl será el rey que el pueblo de Dios necesita. El reinado de Saúl tiene un comienzo lento. Observamos en el versículo 26 y vemos cómo Saúl regresa a su casa y algunos sinvergüenzas, literalmente, hermanos, unos hijos de Belial o hijos de maldad, dudan públicamente de sus habilidades y lo desprecian, dice el texto bíblico. Mas Saúl se queda callado. El versículo 27 dice la palabra de Dios: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Mas él se quedó callado. Podríamos esperar que Saúl se mudara a un palacio, ¿no? Y decir: bueno, este ya es el rey, ahora se va a mudar a un palacio
y se rodeara de una corte real. Sin embargo, la próxima vez que nos encontramos con Saúl, él vuelve del campo detrás de sus bueyes. Y lo observamos en el capítulo 11, cuando, hermanos, hay una batalla, va a haber una batalla con los amonitas. Pero cuando Saúl se entera de la difícil situación de Jabes de Galaad, entra en acción. Esta ciudad israelita ha sido sitiada por Naas, el rey de los amonitas. Les ha dado un ultimátum. Les permitirá hacer un tratado de paz. Solo se aceptan, dice el capítulo 11, versículo 1 y 2, que solo se aceptan que se les saque el ojo derecho. Su intención es clara, mis queridos hermanos, y es traer deshonra al pueblo de Israel. Lo que está tratando es de humillarlos. Naas acepta un indulto de 7 días para ver si alguien de Israel vendrá a defender la ciudad y proteger el honor de Israel. Cuando la noticia llega a Gaba, parece que no hay esperanza. El versículo 4 dice: llegando los mensajeros de Gaba, de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Aparentemente no hay esperanza ante esta situación difícil. Pero Saúl no se entera de la noticia hasta que regresa de sus campos. ¿Cómo reaccionará el nuevo rey de Israel? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo va a actuar ya el nuevo rey? Cuando Saúl escuchó estas palabras, dice el texto bíblico, hermanos, que el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él y ardió en ira. Versículo 6, estamos en el capítulo 11. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Saúl, hermanos, se reúne con todo el pueblo entonces para luchar como uno solo. Como era de esperar, el pueblo de Jabes de Galaad se alegra cuando escuchan esta noticia. Su mensaje a Naas implica que se rendirán y tal vez lo adormezcan con una falsa sensación de complacencia, pero es una afirmación ambigua. Literalmente dice: mañana saldremos a vosotros. El versículo 10 dice: y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Saldremos a vosotros puede parecer una rendición, pero en realidad es una advertencia de entrar a batalla. Lo que está diciendo el pueblo de Israel entonces es de que va a existir, que va a haber una batalla. Y al día siguiente, hermanos, Saúl llega según lo prometido, probablemente después de un viaje nocturno, y derrota por completo a los amonitas. El versículo 11 dice: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Como resultado, el pueblo se reúne para renovar el reinado. El versículo 15, hermanos, dice entonces: todo el pueblo fue a Gilgal e hicieron rey a Saúl delante de Jehová. Ahí sacrificaron ofrendas de comunión delante de Jehová, y Saúl y todos los israelitas hicieron una gran celebración. Habían derrotado ahora a los amonitas. El Espíritu de Dios tomó a Saúl, hermanos, y entonces Saúl toma valentía, enfrentan con todo el pueblo a los amonitas y ellos ganan esta gran batalla. Y ahora vemos entonces de que hay alegría, hay celebración. Ahora el pueblo de Israel tiene un rey.
Saúl, hermanos, está siendo levantado y exaltado. Y hemos observado, hermanos, que ahorita lo que se observa en estos pasajes bíblicos es como Saúl va en ascenso, y en ascenso, y en ascenso. Saúl está siendo levantado, exaltado. Y es Dios, hermanos, quien lo está haciendo. Este es el cumplimiento del cántico de Ana. Lo vimos cuando comenzamos a estudiar este precioso libro, en el capítulo 2, versículo 7. Y el cántico de Ana dice: el Señor humilla y exalta. El Señor humilla y exalta. Y en este contexto, hermanos, vemos cómo Dios está entonces levantando y exaltando a Saúl. Pero también es un presentimiento de lo que podría suceder. En el capítulo 9, versículo 12 dice que Saúl era sobre todos los demás una cabeza. Esto se repite también en el capítulo 10 y versículo 23. Es la misma palabra que orgullosamente tiene que ver, hermanos, con el orgullo. Es la canción de Ana: no sigas hablando tan orgullosamente o altamente de ti mismo, es el capítulo 2 y versículo 3. Así que presentar a Saúl como un hombre alto es una mala señal para quienes escucharon atentamente la canción de Ana. En los capítulos del 4 al 7, el tema era el peso. ¿Se acuerdan que hablamos del peso? Hablamos del tema de la gloria, haciéndose eco del sentido simbólico del peso en el capítulo 2. Y en los capítulos del 8 al 17, el tema es la altura. Y ahora esto es lo que va a sobresalir: el tema de la altura, haciéndose eco nuevamente, hermanos, del sentido simbólico de la altura en el capítulo 2. Cuando Samuel ve a Eliab, el hijo mayor de Jesé, le dice: no considere su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira las apariencias exteriores, pero el Señor mira el corazón, dice el capítulo 16 y versículo 7. Te estás equivocando porque estás poniendo tu mirada en las cosas externas, porque este hombre llamado Eliab era un hombre alto, era un hombre bien fornido, ¿no? Y probablemente Samuel piensa que este es el rey, es el que va a enfrentar a los enemigos, los va a vencer. Pero el Señor le dice: no, yo no observo esas cosas. En lo que yo realmente me fijo es en su corazón. El rechazo de Eliab, a pesar de su altura, debe ser un mal augurio para el alto o para la altura de Saúl. Y esto es algo, hermanos, que muchas veces cuando nosotros leemos pasamos por alto. A veces hasta lo vemos de una manera positiva, ¿no? No, es que Saúl era bien alto, dice que sobresale. Pero realmente esto es un mal augurio. De hecho, cuando Saúl tiene su encuentro final con el fantasma de Samuel, se nos dice: inmediatamente Saúl cayó al suelo. Observe esto: inmediatamente Saúl cayó al suelo, lleno de miedo a causa de las palabras de Samuel. Capítulo 28 y versículo 20. Y cómo se utiliza este lenguaje, ¿no? Inmediatamente entonces Saúl cae al suelo. Literalmente cayó de alto al suelo. Y así se podría traducir esa frase: cayó de altura al suelo. Y hay un contraste, lo vamos a observar más adelante. El pequeño David, que vence a un gigante de gran altura. Ojo, otra vez la cuestión de la altura.
como lo expresará cuando se acerque el final de su largo reinado. Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 28 y también el versículo 40 dice la palabra de Dios: tú salvas a los humildes, pero tus ojos están puestos en los altivos para humillarlos. Tus ojos están puestos en los altivos para humillarlos. Me armaste de fuerza para la batalla, humillaste a mis adversarios delante de mí. Vea lo que Dios, hermanos, hace con las personas altivas, con las personas orgullosas, con las personas arrogantes. Dios los humilla. Es muy fácil para los cristianos hoy sentirnos tal vez intimidados. No somos parte de este sistema. Vamos en contra muchas veces de la corriente. No estamos entre la élite cultural. Nuestros amigos pueden despreciar, hermanos, nuestra fe, y nuestra iglesia puede tener poca influencia en nuestro vecindario. Pasar totalmente desapercibida y decir: si esa iglesia no vale nada, ¿no? Es una iglesia pequeña. Pero somos los humildes de nuestra cultura. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Somos los humildes dentro de nuestra cultura. Predominan los puntos de vista seculares, humanistas o pluralistas. Son exaltados en los medios. Hoy se está haciendo una gran demanda, porque los medios de comunicación, hermanos, se han quedado callados con lo que está pasando, por ejemplo, en Nigeria, y la iglesia perseguida, y las atrocidades que han pasado en estos lugares, y cómo los medios de comunicación no han dicho nada. Es lamentable y es triste lo que estamos viviendo. Se les eleva al estatus de normas sociales. Por eso es tentador pensar que estamos equivocados. Quizás estemos en el lado equivocado, pero la promesa de Primera de Samuel es: el Señor humilla y enaltece. El Señor humilla y enaltece. No solo es esto lo que canta Ana, sino que es lo que vemos, hermanos, en la narración del primer libro de Samuel. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo es que Dios es el que exalta y Dios es el que humilla. A juzgar por las apariencias exteriores, Jesús, hermanos, fue un fracaso. El proyecto de Jesús fue un fracaso. Sus amigos lo dejan, sus discípulos lo abandonan, lo traicionan. Y vemos, hermanos, que Jesús termina en una cruz, con la muerte más terrible. Y en este sentido, hermanos, podríamos decir que Jesús entonces fue un fracasado. Sin embargo, Filipenses capítulo 2 y versículo 9 dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de apariencias. Pero no nos debemos de dejar ir por el sistema. Que el Señor nos ayude a tener discernimiento, a poder honrarle y servirle con todo nuestro corazón de una manera humilde. Padre eterno, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Perdónanos porque muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas externas,
en el sistema de este mundo. Pero debemos de entender, Señor, que nosotros vamos en contra de este sistema. Somos una generación que va en contra de la corriente. Y que nosotros no debemos de poner nuestra mirada en las cosas externas. Señor, tú ves el corazón. Tú exaltas y tú humillas. Y Señor, te pedimos a que podamos tener corazones humildes, sensibles a tu voz. Ayúdanos, Padre eterno, a tener humildad en nuestros corazones, a seguir tu ejemplo, Señor Jesús. Te lo rogamos y te lo pedimos, que nos auxilies y que nos ayudes. Porque muchas veces, Señor, nosotros queremos enorgullecernos. Muchas veces nos convertimos en personas arrogantes. Pero yo te pido, Señor, que tengas misericordia. Señor, queremos vivir para ti. Queremos seguir tus pasos, Jesús. Padre eterno, guárdanos en esta semana, protégenos, guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo, de todo aquel que maquina maldad. Señor, guarda la salida y la entrada de mis hermanos, protégeles. Te lo pido y te lo ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos que andan en su moto, que andan con su vehículo, que andan en camioneta, aquellos que andamos caminando. Protégenos, guárdanos, Señor, y prospera la obra de nuestras manos. Te lo pido y te lo ruego, Señor, que prosperes la obra de nuestras manos, que la bendigas abundantemente. Gracias porque eres bueno, danos descanso y danos reposo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana, los días domingos. Así que les esperamos, será un privilegio que nos puedan acompañar. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase. También active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Por favor, compártalos. También si los puede comentar. De esa manera nos ayuda mucho. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.